Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto. Hoy un día clave para la Argentina. Hace un rato nada más, a las 6 de la tarde, 6 y pico, conocimos todo el gabinete que va a encargarse de este país a partir del martes y durante 4 años. Es importantísimo lo que pasó hoy. En un rato estamos analizando los principales nombres. Tenemos una mesa con analistas políticos y una mesa con economistas para charlar sobre todo lo que puede deparar este gabinete, los nombres. Vamos a hablar mucho del ministro de Economía, Martín Guzmán. La verdad que bastante desconocido para el gran público, así que te vamos a contar exactamente quiénes son y además qué representa y qué van a hacer. Sobre todo, qué puede llegar a ser Martín Guzmán con la economía de la República Argentina. Todo eso en un rato. Quiero empezar ahora charlando un poquito de estos últimos lamentables días de Mauricio Macri. Lo que pasó ayer realmente fue insólito, una cadena nacional llena de mentiras, llena de eufemismos, llena también de hipocresía. Eso es lo que hizo ayer Mauricio Macri. Pero lo que es más grave, desperdició una oportunidad importantísima que tenía Macri. Ayer Macri pudo, no lo hizo, pero pudo haber pedido perdón. Macri ayer tenía que pedir perdón. Su gobierno ha sido un fracaso, reconocido por él mismo cuando dijo: a mí pobreza e inflación son las cosas por las cuales me tienen que juzgar, son la marca del éxito o del fracaso de un gobierno. Eso lo dijo él, son palabras de él, las ha dicho un montón de veces, por supuesto antes de encargarse. No hay número que no demuestre que el gobierno de Mauricio Macri fue un fracaso. El 40,8% que conocimos ayer a través del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina es demoledor. Casi 60% de los niños nace en un hogar pobre. Esto es una tragedia, 55% de inflación, una locura. Miren, ayer pasó una cosa que a mí me llegó mucho. Un compañero, un economista, periodista económico de otro canal, pero con quien ha trabajado con nosotros incluso mucho, cuando contaba lo que significaba esto, él contaba cómo había que hablarle o cómo él le hablaría a su hijo. Decía: bueno, yo a mi hijo le tengo que decir que de cada 10 niños como él, hay 6 que no comen como es debido, y que él, mi hijo, es uno de los 4 que tiene la suerte de comer. Y se quebró y se puso a llorar. Hacía mucho tiempo que yo no veía una escena así, porque ese es el dolor de la Argentina que deja Mauricio Macri, que nos deja. Ayer desperdició la posibilidad de decir: sí, fracasé, tal vez de explicar por qué. Él tendrá alguna explicación en su fuero íntimo de por qué fracasó. Yo tengo otra y usted tal vez tenga otra. Pero ayer podría haberle pedido perdón a los argentinos. Debió hacerlo. Lo peor es que Mauricio Macri jamás debió haber sido presidente. Se le alinearon los planetas, o tal vez se alinearon los planetas en contra nuestro. El año 2015 fue un año que hay que revisitar mucho para entender por qué una persona como Mauricio Macri pudo llegar a ser presidente de la nación. Un presidente que jamás tuvo ninguna empatía con la gente, nunca tuvo ningún amor por la cosa pública, nunca le interesó el bienestar general. Él promovía el emprendedorismo, que es casi el sálvese quien pueda. Lo que le voy a mostrar ahora es patético. Faltando 10 días para dejar el país hecho pelota como lo dejó Mauricio Macri, ¿saben qué hizo el presidente de la Nación? ¿Y a qué se dedicó estos últimos días? A hacer fiestas de despedida, a invitar famosos, amigos. Y esto pasó hace 10 días. ¿Me pueden explicar qué está festejando Macri? Esto no era un casamiento, era una fiesta en un salón. Ese es Macri, el que está bailando en el medio como si fuera el novio de un casamiento. Pero no se le ocurre que esto puede ser filmado. No se le ocurre cómo mira a los ojos a la gente que está en esa fiesta. Tal vez serán amigos de él, pero saben perfectamente el horror que ha hecho Mauricio Macri. 10 días antes de dejar el país destrozado, Mauricio Macri festeja, salta, baila, imita. Es una cosa de locos. En mi vida he visto un político con menos empatía que Mauricio Macri. Esto es una cosa
realmente impúdica, ¿no? Porque ni pudor tiene Mauricio Macri. Esto se ha repetido varios días. Bueno, en un ratito vamos a hablar un poco con dos mesas, como prometimos, de Alberto Fernández y su gabinete. Pero hoy, después de presentar todo el gabinete, le dio a este canal, al Gato Silvestre, una nota exclusiva. Vamos a ver algunos tramitos cortitos de qué le decía al Gato Silvestre esta tarde al Gato Silvestre. A ver, vamos a ver el primero. Yo con Martín tengo una relación de mucho tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo. Martín vive en Nueva York, básicamente, todos estos años se le ha pasado viajando por el mundo, dando cátedras y también analizando problemas de deuda en diferentes lugares del mundo. Y periódicamente venía a la Argentina, y cada vez que venía a la Argentina nos tomamos un café para ver cómo veíamos las cosas, cómo enfrentábamos. Él creía que debíamos enfrentar el futuro. Y fuimos poco a poco acercándonos al momento de la definición. Y yo tenía la idea de buscar a alguien que sea un experto en deuda y que sea un experto en macroeconomía. Son dos condiciones que tiene Martín. Martín ha salido de una de las universidades de élite de Estados Unidos y es profesor precisamente en macroeconomía y en deuda externa en la Universidad de Columbia, en New York. Y esas palabras que días atrás trascendieron, dichas por él, si no me equivoco, en Ginebra, esa es una conferencia, la conferencia más importante sobre deuda externa que hace Naciones Unidas, donde él fue el speaker central, el orador central. Entonces, yo venía hablando hacía mucho tiempo con él sobre lo que nos estaba pasando, sobre posibles salidas. Él conoce perfectamente bien los números de Argentina, porque en los últimos meses lo había puesto a trabajar muy cerca de Cecilia Todesca y de Matías Culfas. Claro. Hasta que le planteé si se animaba a dejar Nueva York y volver a Buenos Aires, y él con gran, la verdad que no es generosidad la palabra, con gran entusiasmo me dijo que sí. Martín es un argentino que ama a la Argentina, que quiere ayudar a la Argentina, y dejó todo para venirse a trabajar aquí. Y para mí ha sido un gran aporte, porque es un hombre joven, extraordinariamente preparado, un discípulo de Stiglitz, porque todos estos años trabajó a su lado, Premio Nobel de Economía. Y entonces, bueno, para mí eso es lo que me determinó a convocarlo. Cuando él me dijo que sí, la verdad tuve mucho entusiasmo y preservé su nombre para evitar los maltratos habituales a los que la Argentina somete a algunos hombres. Bueno, clarísimo, Alberto la tiene clara, ¿no? Un especialista en macroeconomía, un especialista en negociar la deuda, por eso lo eligió a Martín Guzmán, un heterodoxo. Ahora vamos a charlar con gente que lo conoce muy bien. Pero, ¿qué va a pasar con la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? También se lo preguntaron esta tarde, se lo preguntó el Gato Silvestre a Alberto. A ver. Sobre la base de ese plan le hemos propuesto negociar al fondo, y el fondo aceptó nuestra lógica de negociar sobre la base de ese plan. Y bueno, ahora es cuestión de empezar, y todo este tiempo trabajamos con funcionarios del fondo y con los más altos funcionarios del fondo. Lo que creo es que es una negociación y hay que ser responsables, y los medios deben ser responsables. Obvio. Es una negociación, hay que manejarla con prudencia, no se puede andar contando lo que queremos hacer, porque eso es lo mismo que contarle al jugador de enfrente qué cartas tiene uno. Exacto. Y entonces hay que ser muy prudentes. Cuando todos decían que no teníamos un plan, que no estábamos haciendo nada, en todo ese tiempo empezamos a hablar con el fondo, le propusimos una serie de ideas bases, le propusimos la idea de llevar adelante un plan organizado por nosotros, propuesto por nosotros, que ya existe, y sobre esa base vamos a trabajar. Y como siempre decimos, no podemos pensar en enfrentar esa negociación con el fondo sin tener en cuenta la penuria que pasa hoy en día gran parte de la sociedad argentina. Total. No podemos seguir pidiéndole ajuste a los que están pasándola mal, no podemos exigirle más a los que tienen sueldos muy deprimidos o jubilaciones muy deprimidas, y sobre esa base vamos a encarar el futuro. Yo veo con optimismo que el fondo parece entender y querer acompañar esto que estamos diciendo. Así que prefiero mirar al fondo de aquí para adelante, olvidarme de lo que ha pasado
y ver si para adelante con el fondo podemos ir encontrando estos acuerdos que yo confío podamos encontrar. Bueno, interesante, ya lo vamos a discutir. También habló del presupuesto, es algo importante para el arranque del gobierno. A ver. Lo que mandó es un disparate, la verdad es de una inconsistencia formidable, no tiene nada serio en su contenido. Y lo que tenemos es muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo. Con lo cual creo que vamos a tratar de prorrogar el presupuesto que existe y sobre el mes de abril, mayo, poder mandar el presupuesto para el año que viene ya con... Esto es importante. Eso es muy importante porque... Van a proponer al Congreso extender el actual presupuesto, rediseñar partida y recién en marzo un nuevo presupuesto. Exactamente, porque no tengo tiempo material para organizarlo y porque además el presupuesto base, que es el que ha construido el gobierno, no tiene ninguna lógica, no tiene absolutamente ninguna lógica. Habla de una economía creciente, de una inflación acotada, sí. Y la verdad no tiene nada de serio, nada de, es una improvisación de alguien que se va y dibuja un cuadro antes de irse. Claro. Pero como yo lo que quiero es trabajar seriamente, no quiero mentirle a los argentinos, no quiero andar haciendo presupuestos que a los 10 días de aprobado tengo que alterarlos, como hizo año tras año el gobierno de Macri. Bueno, prefiero trabajar seriamente, bueno, voy a prorrogar el presupuesto que existe y cuando esté en condiciones de armar el presupuesto, lo vamos a mandar a consideración del... Bueno, les doy mi visión. Es un gran gabinete el de Alberto Fernández, equilibrado. Y yo quiero detenerme, así como hoy Alberto estuvo hablando uno por uno de cada uno, improvisó. Y bueno, estuvo destacando valores, intereses, proyectos en común, muchas cosas. Fue muy interesante la presentación. Yo quiero hablar de 4, elegí 4, totalmente caprichoso lo mío. Pero quiero hablar de estos 4 integrantes del gabinete porque por distintos motivos me parece importante. Yo quiero arrancar con Carlos Zanini, abogado, y va a ser el Procurador General del Tesoro, va a ser el jefe de todos los abogados de la nación, ¿no? del Estado. Y Zanini es un hombre sobre el cual me quiero detener, porque tal cual lo dijo Alberto, este nombramiento es también una reivindicación. Ustedes saben que Zanini fue víctima de un encarcelamiento de 107 días completamente injusto debido a la locura de un juez como Bonadío. Zanini cayó insólitamente, porque les cuento, la denuncia de Nisman la conozco muy bien, la denuncia de Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández, estaba Timerman, bueno, había un grupo enorme de personas. No estaba Zanini. Zanini no estaba. Increíblemente da una voltereta en el aire Bonadío, lo imputa también, mete a todos presos y lo mete a Zanini también. Un disparate. El memorándum de entendimiento no es nada parecido a un delito. Fue un acto de gobierno refrendado por el Parlamento Nacional y por ese motivo este señor estuvo 107 días preso. ¿Quién le devuelve esos días en la cárcel, alejado de todos? Bueno, eso fue una injusticia terrible que sufrió Carlos Zanini. Hoy yo lo quiero reivindicar también, porque conozco muy bien la causa y sé el disparate que fue la denuncia de Nisman, por qué la presentó, y encima les digo, ni siquiera estaba incluido Carlos Zanini, una locura total lo que hizo el juez Claudio Bonadío, ¿no? Temas para revisitar muchísimo de aquí en adelante. Es un gran abogado, es un cerebro jurídico y creo yo va a ser un gran trabajo en la Procuración General del Tesoro al mando de todos los abogados del Estado. Voy con otro integrante del gabinete que elegí, Guado de Pedro. Guado de Pedro tiene muchísimo mérito, una historia personal muy dura, muy difícil, y fue uno de los artífices de esta unión que termina siendo la síntesis del Frente de Todos, de un justicialismo diverso. Guado de Pedro luchó mucho, se acercó muchísimo y se ganó la confianza de Alberto Fernández. Por supuesto, es un hombre muy cercano a Cristina
Fernández, no hay ninguna duda, pero también logró ganarse la confianza, pero no solo de Alberto Fernández, también trabajó mucho para el acercamiento de Sergio Massa, tiene una excelente relación con todos los gobernadores peronistas. Realmente es un lujo tenerlo en el gabinete como ministro del Interior. Dicen que es una de las mentes también políticas más brillantes, de la gente más joven que va a integrar este gabinete. Así que yo celebro que esté Guado de Pedro como ministro del Interior. Creo que va a ser realmente un gran trabajo. A ver, ¿qué más? También me toca de cerca este nombramiento de Sabrina Frederick, porque ella es una antropóloga con doctorados, tiene muchísimos estudios, es verdaderamente una especialista en seguridad, también trabajó en el Ministerio de Defensa con Nilda Garré, sabe mucho del tema seguridad. Increíblemente fue maltratada y operada por un sector de personajes oscuros que salieron a atacarla porque ella habló en términos muy razonables sobre lo que significa el terrorismo a nivel República Argentina. Y dijo, el terrorismo es un problema en el cual nosotros no tenemos que meternos, que tiene que ser un problema de los países que sufren ese terrorismo. Claro, salieron todos a decirle, pero tuvimos 2 atentados terroristas, pero ella lo explicaba con toda claridad. Esos atentados terroristas tuvieron que ver con problemas ajenos a la República Argentina y sobre todo ocurrieron cuando la Argentina se introdujo innecesariamente en conflictos que no son completamente ajenos. Por ejemplo, algo con lo que yo también concuerdo con ella, que resulta insólito meterse en el problema de Hezbollah y salir a declarar que Hezbollah es un movimiento terrorista. La verdad disiento con eso y creo que la Argentina no tiene que meterse en eso. Y se mete por influencia de los Estados Unidos. Justamente a eso se refería ella, a no meterse en conflictos ajenos por influencias foráneas a la República Argentina. Bueno, Sabrina Frederick también habló en contra de la doctrina Chocobar, ¿no es cierto? Y yo también lo hemos hecho aquí y hemos trabajado mucho para tratar de hacerle entender a la gente que lo que hizo Chocobar fue una locura, fue un peligro público. Chocobar es un mal policía. Chocobar va a ser juzgado por la justicia. La justicia no perdonó lo que hizo Chocobar porque fue un delito. Y Chocobar va a ir preso tarde o temprano. Bueno, aquí lo aplaudieron, lo aplaudió Patricia Bullrich, lo aplaudió Mauricio Macri. Yo espero que Sabrina Frederick sea muy dura también con los gendarmes, con las autoridades de gendarmería, que le regalaron un sable con la inscripción funesta de Patricia Bullrich, de una cosa que ella dijo cuando desapareció Santiago Maldonado, algo dolorosísimo. Ella dijo, no voy a cometer la injusticia de tirar gendarmes por la ventana. Nadie quería que tirara gendarmes por la ventana. Solamente queríamos que separara a los gendarmes que cometieron la barbaridad que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Claro, Gendarmería le pagó a Patricia Bullrich, guarda. ¿Le pagó con qué? Con una pericia falsa para la causa Nisman y después le pagó con una pericia varios años después, también falsa, para el homicidio de Rafael Nahuel, que en este caso llevó adelante la Prefectura Naval Argentina. En ambos casos, la Gendarmería produjo 2 pericias completamente falsas, de toda falsedad. Bueno, ella es la responsable de poner las cosas en orden a partir de ahora, de hacerle entender a la fuerza de seguridad que hay límites y que la autoridad política no va a salir a bancar irregularidades, delitos y barbaridades que cometan las fuerzas de seguridad. Tengo mucha fe que Sabrina Frederick va a poner las cosas en su lugar después de la peor gestión en materia de seguridad que hayamos visto desde la vuelta de la democracia, que fue la gestión de Patricia Bullrich. Bueno, por último, tenemos un integrante más del gabinete de Tristán Bauer. Bueno, a esta hora debe haber terminado recién la primera proyección con invitados muy importantes. Estuvo Cristina Kirchner allí en el Teatro Coliseo, la vicepresidenta, también varios ministros y, por supuesto, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, mostrando su última película, Tierra Arrasada, que ojalá todos tengan la posibilidad de ver, un documental fantástico producido por El Topo Devoto, que se acaba de terminar de proyectar. Tristán Bauer es todo lo bueno que vuelve en cultura, ¿no es cierto? Es un hombre importantísimo, creador de Encuentro, Paca Paca, bueno, por supuesto, un cineasta consagrado,
Tristán Bauer es un lujo poder de vuelta tenerlo en este caso en el Ministerio de Cultura. Antes estuvo a cargo de los medios públicos. Realmente va a revalorizar la cultura, cosa que este gobierno que se va, por supuesto, no hizo. Señores, me voy a meter un poquito en la parte política de estos nombramientos y cómo nos vamos hasta a la mesa. Me voy directamente a charlar con ellos. Tengo el gusto de tener a Pablo Toussaint y Julio Burman conmigo. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo en ¿Cómo orden? estás? Todo bien. Bueno, me tienen que contar varias cosas de este gabinete. Por lo menos analizar. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, yo creo que es un gabinete que expresa que Alberto y Cristina son los que lo armaron. ¿Vos ves equilibrio en este gabinete? Veo que hay una suerte de sintonía, es decir, me parece que hacer ese recuento que veo que hacen algunos analistas de a quién pertenece cada ministro, me parece no tiene sentido. Es un gabinete que está mostrando en primer lugar que los que fueron designados son colaboradores fundamentalmente, salvo algunos casos muy particulares, Solá, Rossi, María Eugenia Bielsa y alguno más. Cuando los presentaba Alberto no decía tienen tal o cual antecedente político electoral, decía son mis amigos, los conozco de hace tantos años y saben del tema. Sí. O sea, los presenta como colaboradores, no lo presenta como representante de cierto quilate político en el peronismo, por ejemplo. Excepciones hubo, sí, seguramente, pero me parece que es un gabinete de colaboradores. Digamos, son elegidos no por representar a alguien, sino por quienes son ellos. Y por lo que ellos van a hacer por los líderes que son Alberto y Cristina. Hace algunas semanas hipotetizábamos si acaso no podía estar un Labaña del gabinete, si no podía haber ministros que dependan de los gobernadores, si no podía haber extrapartidarios como Ricardo Alfonsín. Todo eso está descartado. Es un gabinete basado en el liderazgo de la mesa que decide, que son Alberto y Cristina, y son fundamentalmente ministros que responden a ellos. Creo que esa es la definición primera que hay que hacer, ¿no? Perfecto. Julio, Pablo, ¿vos cómo ves? Yo creo algo parecido. Creo que expresa la primera unidad, ¿no? Felipe fue un gran militante de la unidad, ¿no? En un comienzo del año pasado, el 2018, que parece hace 800 años, pero que fue hace poco. Porque eso también es importante de notar, ¿no? Que es muy difícil lo que se logró en un par de meses. Él se acercó a Cristina antes que Alberto, claro, me parece, ¿no? Sí. O no sé si, o por ahí, pero en todo caso era alguien que llevaba esa era su política. Incluso cuando él quería ser candidato a presidente explícitamente era esa su política. Está también representado Massa, pero es esa unidad la que se vio en los meses antes de la elección, ¿no? Con Alberto cristalizado como presidente. Y yo coincido con Julio que es básicamente un gabinete que expresa ese primer esquema político. Quiero decir... ¿Vos crees, Pablo, que toda esta síntesis de justicialismo ha entendido que la unión hace la fuerza y sin unión esto va al desastre? Que la unión es fundamental para el éxito de este gobierno? Yo creo que el destino de todos ellos está unido, efectivamente, digamos, y se ve, inclusive, para poner un ejemplo, ¿no? La gobernación de la provincia de Buenos Aires. Si uno ve los fenómenos de Scioli antes y de Vidal después, en general está unido a lo nacional. Digamos, siempre. No, esa idea de que es posible disociar o un posible complot y que uno está esperando para que el otro no sé qué, es una interna entre ciudad y entre nación y provincia es destructiva para los dos. Para los dos, exactamente. Y lo mismo pasa con Cristina y Alberto, digamos, hay una mancomunión ahí que obviamente puede tener tensiones y puede tener, porque cuando uno hace algo más grande, eso al más grande hay que gestionarlo de otra manera, no es lo mismo que el club de amigos del presidente, digamos, que es un poco lo que hacía Macri, sobre todo en su última etapa, y es la idea del círculo chico del presidente. No, eso obviamente siempre está, pero cuando uno tiene que gestionar la unidad del peronismo, y bueno, eso yo sí creo que es el primer puntapié. Yo creo que pasa que también había una idea de que la unidad del peronismo se podía solo lograr cristalizándola en el gabinete, y yo no creo que sea así. Traducción los gobernadores, o sea, me idea de que tenía que haber un gobernador, no sé qué tenía que haber, un ministro por gobernador, y obviamente es un poco complejo, ¿no? Bueno, dijeron, los gobernadores moderados se quedaron afuera, dijeron, por ejemplo. Es que yo creo que no pasa por ahí en todo caso la definición de la unidad, es decir, en todo caso los gobernadores formarán parte en otro perímetro de esta unidad que me parece está expresada fundamentalmente por Alberto y por Cristina, más seguramente algunas figuras. Solá sí, creo que en el caso de Solá fue presentado como alguien que fue 2 veces gobernador, ahí sí se le hizo el currículum político, ¿no? Como diciendo, esta persona tiene... Pero también en el caso de Solá me parece que hay que destacar el otro aspecto del... Cuando lo presenta Solá dice, es una persona que va a hacer una gestión de la Cancillería más política que diplomática. Creo que también tiene que ver con cierta sensibilidad con lo que pasa en la región.
Es decir, se trata de un momento de la región muy particular. Fue fuerte esa definición, ¿eh? Yo creo que sí, porque está planteando que va a tener que resolver una serie de conflictos hacia afuera. Sí. Y me parece está hablando del anillo de la región, es decir, no creo que Solá tenga como misión hacer política y no diplomacia fuera de la región. Creo que ahí va a ser diplomacia pura lo que haga la Argentina. Totalmente. Pero, quiero que vean esto porque, a ver, en el fondo Alberto tiene un amor por el derecho y por el derecho penal innegable, es profesor, se ha dedicado siempre a eso. La justicia va a ser un tema, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido en estos 4 años, por quién es la vicepresidenta, lo que ha sufrido durante estos 4 años, y Alberto lo ha dicho fuertemente, va a haber una reforma en la justicia. A ver qué dijo hoy. Trabajando con Gustavo y con Marcela Lozardo para llevar adelante un plan de reordenamiento de toda la justicia federal, no solo de la penal. Porque me parece que tenemos que revisar cómo está funcionando, porque además la justicia federal tiene a su cargo la investigación y sanción de temas muy importantes, como es el crimen organizado, del narcotráfico. Entonces quiero ver cómo podemos reorganizar toda la justicia para hacerla más fuerte en esos temas. Porque en verdad nosotros nos quedamos con los problemas de corrupción pública, que pareciera ser lo único que atiende la justicia federal. Pero la justicia federal tiene competencia en todos los casos de narcotráfico. Y entonces por eso estamos tratando de hacer una justicia federal más fuerte, más amplia, que no solamente preste atención a los casos de corrupción, sino que también, como ocurre en el interior del país, en muchos lugares, se pueda abocar al crimen organizado, a combatirlo y más que a combatirlo, a juzgarlo y a condenarlo. Yo interpreté esto, ¿no? Si ustedes ven a la justicia federal y ven los desastres que hizo en materia de corrupción política en estos 4 años, ¿y por qué alguien va a pensar que en materia de narcotráfico y de otros temas, no, ahí actuó perfecto la justicia federal, ¿eh? Ahí no tuvo ningún exceso, no fue corrupta, nadie la influyó, por favor, la justicia federal hay que armarla toda de vuelta, no hay ninguna duda. Pero bueno, le pregunto a los expertos si creen que va a ser fácil. Cristina quiso hacer una reforma, le costó muchísimo, no la logró. ¿Creen que aquí Alberto tiene más medios para llevarla adelante? Yo creo que es el mismo objetivo con diferentes medios. ¿En qué sentido? Que hay un diagnóstico común con respecto a lo que vos decías de la reforma de la justicia federal. Ahora, Alberto fue muy crítico de esa reforma en aquel momento. Que no era solo federal, era toda la justicia. Claro, la famosa democratización de la justicia. Con lo cual no creo que él lo plantee lo mismo ahora. Me parece que va a ser con un diagnóstico similar, que es que por lo menos de la década del 90 la justicia federal está colonizada por los servicios por diferentes cuestiones que la hacen poco transparente y muy venal con el poder de turno y demás. O con poderes enquistados y corporaciones y otro tipo de poderes que existen en Argentina, bueno, yo creo que sí van a ir hacia ahí. Ahora, el formato, y ahí para mí el desafío al nuevo peronismo es de respuestas nuevas a problemas viejos. Digamos, no es, y esto también, hablando del gabinete, bueno, esto es el nuevo peronismo. Lo que vemos ahora en esa foto del gabinete te diría es como en una cocina, estamos viendo los ingredientes con los cuales se va a cocinar. Ahora hay que cocinarlo. Ahora hay que sacarlo, que no va a ser ni igual al kirchnerismo último, ni tampoco el primero, ni tampoco, debería ser igual a la época que le toca vivir, ¿no? Sí. Interesante. Julio, ¿vos ves posible una reforma? Bueno, ahí la plantea como una reforma del fuero federal, ¿no? Mira, si retornaremos al gobierno de Cristina, hubo un intento de también reformar la procuración, en el sentido de que los fiscales tengan nuevas atribuciones y tengan nuevos elementos para investigar. Esa fue una idea que quedó medio trunca. Y lo que estuvo pasando en los últimos años era un intento que hizo el gobierno de Cambiemos de, paradójicamente, desfederalizar la justicia y ahí trasladar competencias a las provincias en algunos temas de investigación de delitos federales. Es un tema que tal vez a la justicia bonaerense le interesa, por ejemplo. No sé si algo de eso estaba implicado en lo que dijo Alberto, fue un poco sucinto para seguirlo desglosando. Creo que no era el objetivo principal ese, pero creo que como consecuencia sí va a ocurrir eso. Pero la gente tiene una enorme desconfianza en la justicia. ¿Vos ves a este gobierno, si arranca con una reforma en la justicia federal, lo ves como políticamente, atractivo para la gente que el gobierno haga eso? Yo creo que el gobierno algo va a tener que hacer porque aparte está comprometido. Cuando lo presenta Giannini, lo reivindica respecto de la injusta encarcelamiento que sufrió, etcétera, etcétera.
me parece que fue un dato fundamental y de hecho pareciera que fue la razón por la que lo presenta de esa forma. También hubo otros dichos de otros ahora ministros ya designados respecto de la injusticia, algunas cosas que hizo la justicia, valga la redundancia, en materia de corrupción. Por lo tanto, ya está todo anunciado. No sabemos bien qué es lo que van a hacer, pero seguramente la justicia, bueno, y Cristina lo dijo, usted tiene que responder, ¿no? La justicia seguramente va a ser sujeto u objeto de algún tipo de reforma, ¿no? Bueno, habló de Bolivia también, el presidente de la nación electo, Alberto Fernández, hace un rato. Escuchémoslo. Para nosotros Bolivia no tiene gobierno hasta que los bolivianos voten democráticamente. Es así de simple. Un gobierno de facto no es un gobierno. Así que hasta que el momento que los bolivianos vuelvan a votar, para nosotros Bolivia no tiene un presidente al que podamos reconocer. Ahora, yo siempre hago esta observación, Pedro. Pues muchos me dicen, porque estamos muy solos en el continente. No estamos solos en el continente, ¿eh? Estamos más acompañados que nunca. Porque la realidad es que lo que uno observa en Chile, lo que observa en Colombia, lo que observa en Ecuador, son movimientos populares que reclaman el fin de las políticas conservadoras. Y por lo tanto, son pueblos que piensan como nosotros. Se chocan con sus gobiernos que piensan distinto a nosotros. Pero las movilizaciones que uno ha visto en Chile, en Colombia o en Ecuador, son movilizaciones impresionantes de gente que reclaman que en esos países se lleven políticas exactamente las políticas que nosotros se proponemos en Argentina. Entonces nosotros no estamos solos en el continente. Los que están solos son esos gobiernos, claro, no nosotros, que no tienen el acompañamiento popular y entonces tienen las crisis que tienen. Un punto interesante, el que plantea Alberto allí, él dice, bueno, en los gobiernos sí, no, ninguno de Latinoamérica prácticamente piensa como pensamos nosotros, pero la gente sí, por eso sale a protestar contra ellos. Ahora, guarda, porque si las cosas no salen acá, también la gente puede salir a protestar, ¿no es cierto? Y claro, no a pedir otra cosa, pero a pedir resultados. ¿Cómo lo ves, Pablo? La Argentina tuvo un proceso singular. Tuvo primero la unidad del peronismo. O sea, fíjense que en casi toda la región y te diría el mundo, los procesos son de atomización política. O sea, son de desagregación. Sí. La Argentina se volvió a juntar, tal vez porque venía de una larga historia del peronismo peleado, por lo menos del 2012, ¿no? Eso, por un lado, es una novedad en la Argentina. El peronismo es un poco el resguardo contra la quiebra del sistema político, que está pasando en todos lados. ¿Por qué en Argentina no pasa? Y un poco porque el peronismo se unificó. ¿Qué pasaría si no se hubiese unificado? Es una pregunta que por suerte hoy se responde afirmativamente. Incluso yo te diría, el 40% de Cambiemos también se explica en espejo. O sea, el sistema político de Argentina está bastante más ordenado que lo que está su economía post-macrista, y eso es un poco por lo que se logró. Ahora, es verdad que está en una región y en un mundo convulsionado. O sea, eso le toca un contexto, y no solo eso, sino que le tocó como presidente electo en las PASO definir un montón de cuestiones. Eso... Digamos, justo empezó a trabajar pasó con en él como presidente. Exterior. Le pasó a él, sí, como con esa especie de cosa rara con Macri, totalmente, presidente que se va, y entonces Argentina teniendo que definir en el medio. Para mí, lo que hizo Alberto de salir y definir rápidamente. Yo me acordaba de Duhalde en 2002. Cuando fue el golpe contra Chávez, Duhalde dijo, era presidente en ese momento, y dijo, fue un golpe, lo dijo al otro día. O sea, no esperó que haya un congreso de politólogos para decir si efectivamente fue así. Sí. Una definición política. Me parece que lo que hizo Alberto va en ese sentido también. Está claro. Julio, pareciera en la región que la gente sale fácil a la calle a protestar. ¿Eso es un temor que puede tener? ¿Tenés el temor de que pueda ocurrir durante el gobierno de Alberto si no salen las cosas bien? Argentina tiene 41% de pobres, la situación social obviamente es riesgosa y conflictiva. Sí. Sin embargo, Alberto no parece tener ese temor, porque él dice, yo estoy ubicado del lado de la gente que protesta. Sí. Él de alguna forma está hablando de valores, está hablando de ideas cuando habla de política exterior en las definiciones que hizo hoy. Cuando habla de Bolivia... Bueno, está prometiendo que no va a tomar medidas en contra de la gente, ¿no es cierto? Pero eso a veces es posible y a veces se complica, ¿no?, cuando gobernás. Sí, sin duda va a tener un primer año muy complejo y un segundo año tal vez también. Pero volviendo a cómo lo está planteando él en todo caso, creo que la idea es que en una región que tiene, como decía Pablo, turbulencia,
lo que está presentando Alberto es una suerte de interpretación de la turbulencia. Él está diciendo que hay un problema de desigualdad, que es lo que yo vengo a atacar. Acá hay un problema de pobreza, que es lo que yo vengo a atacar. Y también creo que hubo otras definiciones, además de lo de Solá, que comentábamos antes, el canciller político, también dos definiciones en materia de seguridad y defensa, que son muy importantes. Sabina Frederick y Agustín Rossi, los dos representan política de control civil y gobierno político de las fuerzas. Creo que es el sentido central de las dos designaciones, ¿no? En un momento en el cual algunos comienzan a hablar del rol político de las fuerzas en otros países. Por eso me parece que... muy importantes. Me parece que es una definición, ya la propia designación de estas dos personas. Sí. A los dos muchísimas gracias. Gracias Julio, gracias Pablo. Es un gusto que hayan estado con nosotros. Ahora nos metemos en la parte económica. Vamos a hablar de Martín Guzmán, vamos a hablar del fondo, de los bonistas, de todo lo que viene. Pero algunas definiciones antes de Alberto Fernández sobre economía real. A ver. O sea, démonos cuenta que 4 de cada 10 argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Nosotros no podemos seguir desatendiendo a esa gente. Y atenderla quiere decir dotarla de recursos para que salgan de ese estado. Ese es nuestro mayor esfuerzo y en eso vamos a trabajar desde el primer día. Yo recién cuando terminé la presentación le dije a todos los ministros que vengan a mi oficina y los junté y les dije, miren, acá lo primero que tenemos que hacer es ver cómo ponemos dinero en el bolsillo de los que peor están, porque ellos necesitan definitivamente salir adelante y necesitan levantar cabeza y necesitan salir de la pobreza y es lo primero que tenemos que hacer y ese plan contra el hambre va a ser nuestro principal objetivo. En la Argentina que se viene, los únicos privilegiados son los que están en situación de pobreza o de hambre, son los únicos privilegiados y hacia ellos vamos a poner, en favor de ellos vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Bueno, quiero saber quién es Martín Guzmán, ¿no es cierto? ¿Quién es el nuevo ministro de Economía? Poco conocido porque no está en la Argentina. Hoy estuve con un grupo de documentalistas que viajaron a hacer un documental sobre los fondos buitre y pidieron hablar por Stiglitz. No consiguieron la entrevista con Stiglitz, le mandaron a Martín Guzmán de la oficina de Stiglitz, alguien que trabaja muy cerca de uno de los grandes economistas del momento. Bueno, Agustín Datelli, bienvenido. ¿Cómo estás, va? Pablo? Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, para que voy a saludar también a Pablo Menéndez Portela y a Martín Carro, bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contame quién es Martín Guzmán. Martín es un economista de La Plata, recibido en la Universidad de La Plata, que hace muchos años que está en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Él da clases, investiga en la Universidad de Columbia, pertenece a un grupo de trabajo de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, el que nos está mirando y quizás dice quién es un economista que ganó el premio Nobel, muy reconocido en el mundo. A ver, reconocido por una parte de la biblioteca, ¿viste cómo son los economistas? Hay otra parte de la biblioteca que no habla bien de Joseph Stiglitz, pero la realidad es que es premio Nobel de Economía y un tipo que anda dando vueltas por todo el mundo y dando conferencias. Martín Guzmán viene trabajando hace mucho tiempo muy cerca de él. Hace rato que están los Estados Unidos. ¿Pero qué tipo de economía le gusta a Martín Guzmán? Mira, Martín Guzmán es un heterodoxo, digamos, es alguien que viene trabajando hace mucho temas de deuda, por eso, como vos contás, cuando fueron a hacer un documental sobre los fondos buitre, terminan hablando con él, porque viene trabajando temas de deuda, en particular de procesos de reestructuración de deuda, en particular en mercados emergentes, que es el caso de la Argentina, y venía trabajando el caso argentino, él por su cuenta, hace mucho tiempo, frente a lo que estaba pasando con la deuda, alternativas, propuestas de reestructuración. Pero además es un economista, un macroeconomista, muy heterodoxo. Para que nos está mirando dice, ¿qué es eso? ¿Qué es heterodoxo? A ver, este gobierno apostaba a que el crecimiento iba a venir en algún momento a partir de la política de ajuste, las políticas pro mercado que te exigía el Fondo Monetario, y que eso al final del camino iba a generar inversión, el famoso segundo semestre y todas estas cosas que nunca se dieron. Bueno, Martín Guzmán tiene la idea de que para generar crecimiento vos tenés que impulsar el consumo, que para eso tenés que transferir recursos a los sectores de menores ingresos, que vuelcan todo su ingreso al consumo interno y que ese consumo interno, que representa el 70% más o menos en Argentina de lo que se llama la demanda agregada, va a impulsar y va a hacer girar la rueda. Esa es la visión que él tiene. Entonces, para concluir, la visión de la deuda y su interpretación de la macroeconomía van a llevar a una reestructuración de la deuda que seguramente él en alguna propuesta que venía trabajando contemplaba 2-3 años de suspensión. Ahora nos metemos en eso. Y canalizar recursos al mercado interno. Perfecto, perfecto. Pablo Martín, ¿algo sobre Martín Guzmán? No, bueno, coincidiendo con lo que decía Agustín,
me parece que es la persona adecuada para el proceso que está viviendo hoy la Argentina. Lo más urgente, si se quiere, priorizando lo urgente, es el tema de la deuda externa, porque es lo que, de tener una solución de corto plazo, puede destrabar la posibilidad de hacer política pública. En definitiva, hoy tenemos la necesidad de hacer política pública, aumentar el salario real. Los trabajadores dejaron atrás un 18% del salario real en los últimos 4 años. Y el tema de la deuda externa y sobre todo los vencimientos de cortísimo plazo que tenemos más de 20.000 millones de dólares de vencimientos en los próximos 3 o 4 meses. Si eso no se resuelve favorablemente y amigablemente con los mercados en un corto plazo, no va a poder permitir generar esta política que necesitamos para reactivar la economía. Para encender la economía, ¿no? Como dice Alberto. ¿Y vos, Martín, cómo lo ves? Sí, coincido, digamos, con lo que venían diciendo y agrego sobre todo porque es importante en esto de prender la economía, de lo que decía Agustín, de transferir recursos a los sectores de menores ingresos y así dinamizar el consumo interno y volver a crecer. Pero bien sabemos que cuando la Argentina crece, empiezan los problemas de balanza comercial y hoy, digamos, la necesidad de divisas va a estar por el tema financiero, por todos estos vencimientos que tenemos que afrontar en el corto plazo, y por eso es tan importante una reestructuración de la deuda que quizás, digamos, con lo urgente de atender el hambre, en el un poco más mediano plazo va a haber que reestructurar de alguna manera este endeudamiento para efectivamente poder volver a crecer y tener, digamos, de alguna manera despejado este horizonte que no nos consuman las divisas los pagos que son muy abultados. Ahora, si la idea de Martín Guzmán es que nos tomemos 2, 3 años sin pagar, no sé si eso es sin pagar nada o sin pagar capital, pagar solo intereses o no pagar nada, ¿cómo hacerlo de la manera menos cruenta, sin entrar en default, sin tener de vuelta los fondos buitres, sin tener los holdouts y toda esa historia? En principio la intención, primero separarlo en 2 partes. Una, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde ahí el tema va a ser, bueno, firmemos un nuevo acuerdo, nada que ver con los acuerdos que firmó el gobierno anterior, reconocemos obviamente la deuda contraída hasta el momento, se desembolsaron 44.000 millones de dólares, no se piden lo que faltaba para completar los 57.000. Esa idea siempre fue de Martín Guzmán. Eso fue de Martín Guzmán. Alberto Fernández lo planteó, pero Martín hace rato que en su propuesta global de deuda venía trabajando esa idea de que no hace falta seguir pidiéndole plata al Fondo Monetario, sino seguimos con el mismo problema. Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenés los acreedores privados. Ahí vos tenés que llevar adelante un proceso de reestructuración urgente, porque cuando vos mirás los números de lo que dejó este gobierno en el Banco Central en forma de reservas, las necesidades de vencimientos que tenés que pagar de corto plazo, los números te dan que no llegás a marzo, digamos. Entonces, de manera muy urgente, vos tenés que encarar un proceso de reestructuración que además resulte preventivo y te evite gritar un default, para que todos entiendan lo que fue Argentina en 2001. Donde... ¿Pero cómo se hace? De decir al tipo, mira, no te pago 3 años. No, yo no acepto. No, te tenés que sentar con los acreedores internacionales, plantearle esto, en lo cual Martín ya viene trabajando, no es que va a sentarse mañana, tiene ya propuestas armadas, y decirle, bueno, miren, si la Argentina no crece, acá no cobra nadie. Entonces nos van a empujar al default definitivamente y perdemos todos. Entonces, la Argentina tiene que crecer. Para crecer no vamos a llevar adelante su receta. No creemos que con política de ajuste, como ustedes sostienen, se vaya a crecer. Vamos a llevar políticas activas, expansivas, y vamos a canalizar recursos, como te decía recién. Bueno, ¿entienden eso? Si eso es así, pedimos un proceso de cesación de pagos por un tiempo, que se acordará si son 2 años, 3 y de qué forma, y después se contempla un mecanismo de pago donde obviamente los fondos no terminen perdiendo, no haya quita de capital, que es lo que los grandes fondos no quieren al final del camino, y con crecimiento, con las cuentas externas ordenadas, como decían recién, con un ingreso de dólares genuino a la economía vía exportaciones, que se trabajará durante todo este proceso, con exportaciones con valor agregado, etcétera, vamos a tener la posibilidad de pagar la deuda. Ahora, vos me decís, esto yo te lo cuento así, me decís, bueno, perfecto, nos sentamos mañana, el mercado me va a escuchar y me va a decir, che, qué buena idea. No, a Martín, le va a decir, qué buena idea, Martín. No creo. Bueno, va a ser parte de una negociación muy dura que va a tener que llevar adelante, pero lo que sí ya tenemos es el lineamiento. Se va a ir por ahí. Bueno, yo creo que eso es una buena noticia para todos nosotros, porque nos saca de esa lógica del ajuste que nos tenía condenado al fracaso. Totalmente, está muy bien la explicación. Pablo y Martín, les pido, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Supongamos que se hace lo que dice Agustín, ¿no es cierto? Y arranca más o menos bien.
¿qué va a pasar en la economía real? ¿Cómo frenas esta inflación que tenemos? ¿Cómo recuperamos salarios? ¿Cómo inyectamos? ¿De qué manera? Porque vas a tener fondos, pero ¿cómo los inyectás en la economía? ¿Cómo va a ser eso? Tiene que generar urgentemente una recomposición de los ingresos de la gran masa de trabajadores y Pero con un jubilados. acuerdo de precios también, porque si no se te viene un golpazo inflacionario y se te va todo. Por ¿no? supuesto, tenemos que tener un acuerdo con los principales productores para que eso no se traslade a la inflación, y ya hoy el presidente electo Fernández hablaba de que se percibían algunos aumentos de precios de forma preventiva, esperando o anticipando algún aumento inflacionario que pudiera haber en el futuro. Me parece que los primeros días se van a ir también en trabajar en ese sentido. Pero no habló del Consejo Económico y Social. No, creo que quizá él no lo está planteando en términos de un gran acuerdo que involucre a muchas personas y a nivel nacional, sino quizás a acuerdos más microsectoriales con distintos actores claves de la economía, pero uno a uno, como para evitar que se traslade directamente a precios cualquier recomposición que se pueda hacer. Sí, de cualquier manera, digo, sí habló de que los privilegiados iban a ser los que tienen hambre. Sí. Poco antes de nombrar el gabinete hubo una reunión por el hambre. Digo, me parece que está apuntando de esa manera a los estratos de menores ingresos que hoy pasan hambre, que digo, por una cuestión de valores es sumamente urgente y necesario recomponer esos ingresos, pero además ayuda en la dinámica económica a volver a crecer, porque todos esos ingresos los vuelcan al mercado interno, los vuelcan al consumo, ponen poca presión sobre el tipo de cambio, no es un sector con gran capacidad de ahorro. Entonces, en esto que vos preguntabas de cómo, bueno, transferir ingresos, yo me imagino alguna transferencia de ingresos de manera progresiva, donde de alguna manera recuperen mayores salarios, los de menores ingresos, AUH, suba de salario mínimo, etcétera. ¿Qué papel van a cumplir producción, Ministerio de Hábitat, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas en la economía? ¿Son ministerios donde se puede dinamizar un poco la economía, promoviendo, qué sé yo, construcción, obra pública, hasta AISA, ¿no es cierto? ¿Genera eso mayor movimiento? Sí, claramente, sí, porque todo eso, sobre todo lo que es obra pública, todo tiene impacto directo sobre la economía, sobre la generación de empleo, comienza a dinamizar. Ahí la clave va a estar en qué capital tenés para destinar recursos a esas áreas y poder dinamizar desde ahí. Y ahí hay algo clave, porque vos fíjate que va a aparecer en esto de la negociación de la deuda que hablábamos antes, que te vas a empezar a alejar temporariamente de los equilibrios que el mercado siempre te exige. Del equilibrio fiscal, me refiero a que vas a tener que usar la herramienta del gasto público para dinamizar la economía, y eso te va a alejar puede un crecer poco. el déficit. Claro, puede crecer el déficit primario, que para el mercado es un problema, pero va a haber que hacerle entender que temporariamente esto es necesario, y también vas a relajar esas restricciones de emisión monetaria que tenía planteado este gobierno, es decir, vas a empezar a emitir un poco más. Ahora el gobierno ya relajó todo porque los últimos días empezó a imprimir a lo loco, sí, pero venía montado en esa lógica. Ahora, yo te digo, bueno, vos vas a imprimir, vas a aumentar impuestos de manera progresiva, que es la idea, es decir, gravando más a los sectores de más altos recursos o ingresos, y vas a transferir recursos a estos sectores. Ahora, toda esa plata además que vas a poner en la calle, ¿necesariamente genera aumento de la actividad, de la producción, o puede generar inflación? Ahí, como la ciencia, la economía, perdón, es una ciencia social, ahí te entran a jugar el comportamiento de los actores y de las empresas y de los grandes empresarios y sobre todo los formadores de precios, y el rol del Estado, que va a tener que tener este gobierno, que cree en un rol activo del Estado, es fundamental, en controlarlo. ¿Por qué? Porque si el empresario argentino responde frente a esto diciendo, bueno, ahora sí, vamos a apostar por la Argentina que crece, vamos a empezar a usar las máquinas que hoy están paradas, el 50% más o menos de la capacidad productiva está ociosa, vamos a contratar trabajadores y a satisfacer esa demanda creciente con más oferta, te vas a un círculo virtuoso. Ahora, si el empresario dice, no, mirá, esta yo la conozco, aumento los precios, dejá, no contratemos trabajadores, no vamos a producir, corres el riesgo de ir a un proceso inflacionario. Va a ser clave el rol del Estado como regulador y para controlar, porque la economía es una ciencia social, no le podemos cargar todas las tintas a una medida de política económica como algunos pretenden que fuera una ciencia exacta. No, los actores juegan un rol fundamental y ahí vamos a tener que desde el Estado van a tener que trabajar en eso. ¿Y ustedes qué piensan? Yo te agregaría a todos los distintos cargos o áreas que nombraste como clave, te agregaría al Banco Central,
que hoy Sí, por hoy... Miguel Pelle. Que se olvidó de mencionarlo. Después se no lo preguntaron mencionó y como lo parte del dijo. gabinete, lo agregó después, pero me parece que algo que nos está faltando es una política monetaria que esté en función del crecimiento de la economía, que hoy no lo está. Hoy no existe el crédito, no existe el crédito productivo, y me parece que si lo que se está buscando es prender la economía, va a hacer falta crédito, va a hacer falta un banco central que esté en función de eso, que se realinee, que sí haga la emisión necesaria quizá en un primer momento para reactivar la producción, y después un control muy fino del tema cambiario, que en principio seguramente no va a tener un levantamiento de restricciones debido a la situación delicada que hay, pero en la medida en que la negociación de la deuda salga bien, seguramente se podrá empezar a controlar con un poco más de frialdad el tema cambiario para empezar a relajar restricciones y atraer inversiones y divisas que también son muy necesarias. Bueno, lo último para Martín, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, no, te agrego, digamos, con el Banco Central que mencionaba recién Pablo, seguro va a ser importante impulsar el crédito productivo, en particular escoger sectores claves donde se crea que Argentina puede crecer y puede, sobre todo, exportar más valor agregado, y también un crédito, retomando el rol del Estado, que después, digamos, a contraparte de cumplimiento de metas reales, digamos. El Banco Central, bueno, te doy crédito barato para que inviertas, bueno, tenés que alcanzar estas metas de producción, estas metas de exportación, digamos, que el crédito barato y subsidiado sea a contrapartida de metas físicas o alcanzables, pero exigentes, también va a ser clave para que realmente funcione esto y volvamos a crecer, volvamos a exportar. Bueno, no falta mucho para enterarnos cómo va a ser todo, porque dijo que en los primeros días, dijo Alberto, va a haber medidas económicas. Sí, ¿cierto? va a haber seguramente en los primeros días va a haber medidas fuertes que apunten en el sentido contrario de lo que venimos viviendo en Argentina en el último tiempo, y ahí va a haber que empezar a analizar los primeros impactos, pero claramente, por lo menos el camino está muy claro, y la definición de los nombres de hoy también, porque marcan una línea en materia económica. Se venía hablando antes... Claro, se venía hablando de otros nombres que a veces... Sí, de posibilidades de sorpresas, algún economista liberal. Claro, tal cual. Ahora se definió, la línea está clara. Bueno, las medidas de los primeros días van a definir el rumbo. Gracias, Agustín. Gracias, Martín. Gracias, Pablo. A los tres muy amables por haber venido en un viernes. Hacemos un corte y nos despedimos.